Trading simple y sabio. Conversaciones para aprender, inspirarse y pasar un buen rato con los líderes de la industria financiera. Bueno, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Trading simple y sabio. Hoy tenemos a una persona que ha impactado los mercados latinoamericanos de una manera bastante importante y también pues el mundo del emprendimiento, de las fintech. Con nosotros hoy tenemos Carlos Guayara, que es economista, administrador de empresas. Además de eso, pues lleva una carrera por el sector bursátil bastante interesante que él nos va a contar más adelante. Es el fundador de TRI, ¿cierto? Que es esta plataforma que nos permite comprar acciones locales, internacionales desde el celular, supremamente sencillo. Y bueno, hoy nos va a estar hablando de forma simple y sabia en este episodio. Carlos, bienvenido, hermano. Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, hermano, no, a vos por aceptar la invitación. Me acuerdo cómo hace 4 años me escribiste para que fuera al revés. Vos me entrevistaste en uno de esos episodios que estaban haciendo en YouTube. Y bueno, qué chévere que hoy nos acompañes acá en Trading Simple y Sabio. Eh, quería preguntarte por parte de tu vida, ¿cierto? Con ese background académico, que nos contés un poquitico. ¿Vos cómo pasás de ser profe de educación bursátil recién te graduás a después emprender? Contanos un poquitico esa historia, ¿cómo ha sido, hermano? Perfecto. Pues mira, yo desde los últimos semestres de la universidad ya sabía que quería dedicarme a temas de trading e inversiones. Empiezo a hacer un par de diplomados en el área bursátil y desde antes de graduarme empiezo ya a operar mi primer portafolio, pues que era una cuenta personal, nada suntuosa ni nada interesante, pero pues fue como con la primera con la que fui agarrando experiencia y fue entendiendo mejor cómo funcionaba todo este cuento. Después, justamente ¿Y la qué práctica, operabas en ese momento? en ese momento empecé con CFDs y Forex. Ya. Entonces, pues teniendo eso en mente, mi práctica únicamente la busqué en mesas de dinero. De hecho, llegué a rechazar ofertas de otras empresas porque estaba esperando a que me llegara la mesa y yo no sé si vos has estado ahí esperando esa llamada para prácticas, que uno está cagado del susto viendo si le llega o no le llega, si le fue bien. Pero pues yo Me acuerdo. me la jugué y pues afortunadamente me salió perfecto. Me llamó el Citi, que en su momento era como la mesa más top a la que apliqué. Entro a trabajar en la mesa de dinero del Citi en el área de investigaciones económicas. Después me quedo con ellos un poco más. Sin embargo, pues estaba haciendo investigaciones económicas, entonces fue muy bacano porque me ayudó a aprender mucho de research. Me volví un teso en Bloomberg porque literal mi trabajo era estar pegado a Bloomberg todo el tiempo y a sacar unos informes muy bacanos, porque al final mi rol era de apoyo a la mesa comercial y darles los insumos para que le pudieran vender productos a los clientes. Pero pues yo quería estar haciendo trading y en una mesa de posición propia. Entonces, en esta academia donde yo había hecho los diplomados, teniendo un Sí. programa de internship donde pues vos podías ir si te elegían o te invitaban, porque era un programa invitacional. Si te invitaban, podías ir 6 meses con un portafolio tuyo, te iban poniendo unas metas semanales, iban descartando gente como una casa estudio, pues. Y si al final de los 6 meses habías sobrevivido el proceso y les parecían que tenías un perfil interesante, te contrataban. Ah, Entonces, pues fue una decisión interesante porque pues yo paso de estar en el Citi, un banco conocido en todo el mundo, pues con una trayectoria y mucha mayor importancia, a decirle a claro. mis papás, oiga, voy a renunciar al Citi, necesito que me mantengan 6 meses más, porque voy a estar haciendo esto pues en una firma además que no es muy grande, porque la firma se llama Capital Performance y es una hedge fund boutique de Nueva York, que tenía oficinas en Bogotá y en Canadá, pero pues no lo conocía nadie, ¿cierto? Pero pues creo que a mí en la universidad afortunadamente me fue muy bien. Yo siempre fui muy juicioso, tuve muy buenas notas, entonces como que me había ganado al menos esa confianza en mis papás de decir, sabe qué, hágale, confiamos en usted, en lo que está haciendo, hágale. Entonces pues renuncio al Ve, Citi. ¿y no te dio mucho miedo? Como esa renuncia y soltar esa carrera como cuasi asegurada por el lado del City a este lado un poco más emprendedorístico, trader solitario.
ahí todavía no. Creo que me dio más miedo saltar a emprender, ya ahorita te cuento la historia, Ok, pero en ese momento era como, pucha, es que yo quiero estar haciendo trading, quiero ser yo el que toma las decisiones. Además, algo que me había pasado es que yo veía los comerciales y, pucha, desde que yo era practicante muchas veces veía que yo sabía más que los comerciales, pues porque al final un comercial, un financial advisor, al final es comercial, es querer vender, pero conocimientos de mercado, entendimiento de economía, pues no veía mucha profundidad, entonces decía, pues si a estos manes les está yendo súper bien haciendo eso, yo quiero llegar allá. ujú, Entonces, sí, digamos que en ese momento no me dio miedo y además porque con esta cuenta que yo venía administrando mía me había ido bien, entonces pues me tenía confianza. El tema me sale increíble, entonces pues me invitan efectivamente al internship, paso, empiezo a operar. Hoy en día ya con menos ego y mucho más conocimiento, pues entiendo que fue un milagro y un golpe de suerte gigante, pero pues en ese momento obviamente no, y se me infló el pecho y me sentía el putas boy, fue porque eh, agarré unos primeros 2 meses de muy buen trading, de esos meses donde a uno le salen todo y le pegaba sí. absolutamente todo, obviamente tomando además más riesgo del que debería, pero pues ahí todavía no entendía muy bien cómo manejar el riesgo. El caso es que yo en 2 meses triplico la cuenta y triplico la cuenta pues con una operativa Wow. inteligente, no era tampoco pues un tema así muy de rojo negro en el casino, sino pues haciendo un buen análisis, tomando apuestas arriesgadas, sí, pero pues con Pero sentido. ¿era una cuenta real o Era una cuenta demo? real. Era una cuenta real. Entonces, pues tanto así que me llama un día el director del hedge fund y me dice, pelado, ¿sabe qué? Pues voy a hacer una excepción con usted, algo que nunca habíamos hecho en la firma y es, para mí ya demostró todo lo que yo necesitaba saber y quiero que empiece contratado una vez y le vamos a dar su primer portafolio ya propio de la firma. Entonces, pues obviamente para mí eso fue el cielo, entonces empiezo a operar desde muy pequeño, además pues con ese puntico de confianza de es que me seleccionaron antes que los otros, qué bacano. Y ahí de a poco el trading me empieza a enseñar, ¿cierto? Empiezo a Claro. entender que fue suerte, entonces empiezo a tener altas y bajas. Afortunadamente, pues igual sí se me daban las cosas bien y quiero creer que era un buen trader, entonces pues al final de equivocaciones y aciertos sigo teniendo un buen comportamiento, pero pues evidentemente mucho más normal, no como el que había tenido en esos 2 meses de prueba. Ahí empiezo a Ujú. aprender mucho, entonces literal pues entro desde el internship, me contratan en la mesa, voy aprendiendo de la mesa, me vuelvo la mano derecha del director de la mesa en Bogotá, además porque, y ahí me sirvió mucho lo que había aprendido con Bloomberg y en el City, entonces pues yo tenía algo que nadie más tenía en la mesa y era como esa capacidad de analítica y de procesamiento de datos y de research, como yo sabía manejar unas herramientas muy bacanas. Entonces, pues la firma, por ejemplo, no tenía Bloomberg, pero en mi universidad tenían Bloomberg, entonces yo les decía fresco, yo saco eso y me iba a la universidad y sacaba unos informes del putas y volvía y pues eso obviamente también pues llamaba mucho la atención. Claro. Entonces como que a punta de eso fui creciendo en la mesa, paso a ser jefe de trading en la mesa como a los 2 años de estar ahí. Y pues ahí me quedo un poco más de tiempo. A nivel de activos que operaba también empiezo a sofisticarme un poquito más, entonces empecé con Forex y CFDs, después me paso a acciones y quedo con algo de Forex, después me quedo solo en acciones y después me paso a opciones sobre acciones. Y en eso pues es en lo que me especializo y lo que termino operando ahí en la firma. Y esta firma, como te contaba, pues tenía su escuela bursátil. Entonces tú como trader de la mesa tenías también la opción de ser profesor si ya llegabas cierto tiempo pues operando y te había ido bien. Entonces yo empiezo a dar clases también en la escuela y ahí es donde conozco a Esteban, mi socio en los dos emprendimientos que he tenido. Entonces Esteban, una historia muy parecida a la mía, me cae bien en la clase, le veo condiciones y yo lo invito a hacer el internship. Después yo tomo la decisión de contratar a Esteban y después cuando a mí me suben a director de la mesa, él era mi mano derecha, pero después Esteban es el que me renuncia, me dice, oiga, me voy porque quiero emprender y me lo quiero traer a usted.
Y hasta ahí digamos que es como esa primera experiencia Ah, ok. de trabajo. Y entonces vení, o sea, él es el que tenía ese chip emprendedor por dentro y cuando él renuncia y él te dice eso, ¿vos qué pensás? O O sea, qué lo... definitivamente el chip emprendedor sí lo tenía, pero además puedo decir groserías, no sé, pero además las agallas de hacerlo, ¿cierto? Ya. Porque es diferente. Yo vengo de familia emprendedora, mis papás pues tienen una pyme que no es una empresa gigante espectacular, pero pues yo siempre los había visto tener su empresa, entonces yo sabía que en algún momento de mi vida quería tener mi empresa, pero pues no sabía cuándo, y pues yo la verdad estaba disfrutando mucho lo que estaba haciendo, entonces como que no lo había visto. Entonces él viene y me dice, vení, es que y quiero que nos vayamos juntos. El man además me la pintó perfecto para mí, porque era, mira, yo tengo esta idea que era para montar Trendy Trade en su momento, no sé si alguna vez hablamos contigo de Trendy Trade, pero Sí, sí, sí la esta idea conocí. para montar Trendy Trade, pero además, pues mi familia, pues tiene un fondo que de hecho invertía con la firma donde trabajábamos, pues lo que podemos hacer es lo sacamos del fondo y nos dedicamos a administrarlo usted y yo. Entonces para mí era como un escenario ideal porque seguía tradeando, que me encantaba y era mi vida, pero pues ya empezaba a emprender y a tener mi propia empresa. Pero a pesar de eso, de que me la pinta perfecto, yo la primera vez le digo que no, Andrew, porque yo no Ah, tenía las agallas pues que él sí tuvo. Entonces pues ahí es donde uno empieza a encontrar un montón de excusas, de, pucha, yo era pésimo con manejando mis finanzas personales, entonces pues yo en ese momento seguía viviendo con mis papás, o sea, no tenía digamos que ninguna carga financiera aparte de lo que eran mis gastos personales, pero pues era muy desordenado y no tenía nada ahorrado, tenía ya las primeras deudas, entonces ahí es donde te digo que ahí sí me dio miedo, porque yo dije, pucha, es salir de lo que conozco, de un sueldo que era muy bueno para la edad que tenía, de una posición también que director de mesa, creo que yo tenía 25 años o algo así, entonces wow. pues era, era como algo que sonaba al menos importante, no sé qué tanto era al final del día, para pasar a emprender, para irme a algo, o sea, imagínate mis papás cambiar al City por esta firma, ahora decirles es que ya ni siquiera es esta firma, sino vamos a montar la nuestra propia y no sabemos cómo nos va a ir, entonces pues eso me dio miedo en un principio. Entonces yo lo Ok. primero que le digo a Esteban es, bueno, me gusta mucho, gracias, pero ahora no. Si quiere, feliz lo puedo ayudar como consultor de su proyecto, pero déme 6 meses y hablamos. ¿Y qué pasó Entonces, ahí en esos 6 meses? entonces eso pasó, él me contrata como consultor y creo que fue muy inteligente del lado de él porque me fue enamorando este proyecto que él tenía de Trendy Trade. Pero a nivel personal, cuando llegan los 6 meses y él me dice, bueno, ya pasaron 6 meses, Q, mi primera reacción fue decirle que no otra vez. ¿Por qué? Porque a nivel personal no había cambiado nada, a nivel personal seguía sin tener ahorro, de hecho estaba todavía más endeudado, de hecho, o sea, seguía de director de la mesa y tenía meses muy buenos porque además teníamos una parte variable sobre la rentabilidad que manejábamos y claro, entre más tiempo pasaba, si te iba bien, pues te iban dando más portafolio, entonces, pues como que tenía eso, pero yo a nivel personal no estaba avanzando. Hmm. Pero ahí pasó algo fundamental que creo que es de los últimos temas que vamos a hablar, y es que ya y al menos había empezado a leer sobre crecimiento personal, finanzas personales y otros temas. Y ahí entendí pues que la vida nunca iba a ser perfecta, que era uno el que tenía que agarrar cada momento y volverlo perfecto. Y yo dije, pucha, o sea, si en 6 meses no cambia nada y antes estoy peor, ¿qué me asegura que en otros 6 meses, un año, pues no vaya a estar así o más mal? Y pues Claro. de nuevo, y que fue un poco como el racional que usé cuando salí de Tri, o sea, si había un momento para tomar riesgos en mi vida, era ese momento, pues seguía viviendo con mis papás, no tenía gastos muy grandes detrás, pues en el peor de los casos no me iba a morir de hambre, pues dije, ¿sabe qué? Tampoco es el momento, pero hagámosle, y empecé a trabajar con este. Hermano, una pregunta ahí que me genera mucha curiosidad con eso que decías, como de que empezaste a cambiar los hábitos, que empezaste a leer acerca de finanzas personales. ¿Vos crees que este tipo de comportamientos terminan desembocando muchas veces en despertar ese espíritu emprendedor de querer como comerse las cosas por sí solo? ¿O
crees que más bien cuando uno emprende, uno necesita eso sí o sí en la vida de uno que igual uno lo adapta? ¿Cuál crees que llega primero? Yo creo que ninguna de las dos, pero también las dos, y me explico. En su momento, y cuando tú empiezas a leer de crecimiento personal y todos estos temas, pues definitivamente es algo que te da mucha confianza y que te empuja fuera de la zona de confort y que te dice que debes buscar algo más, pero eso también te puede servir si en tu decisión de vida, en tu estilo de vida, tú quieres seguir trabajando en el mundo corporativo y ser un empleado toda tu vida, pues está perfecto. Y yo conozco gente que es así, que le va supremamente bien y todo este conocimiento lo empodera para ser un mejor profesional y avanzar en esa escala corporativa. Y por el otro lado, cuando tú empiezas a emprender, el emprendimiento sí o sí te va a requerir ser esa mejor versión tuya. Entonces, si no estás en ese continuo proceso de mejoramiento, pues tu empresa no va a crecer y de pronto. Este episodio es gracias a Proprietary Firms Tech, especializada en apoyar el desarrollo de nuevas empresas de pruebas de fondeo. Cubre toda la experiencia de una PropFirm, desde la integración de un sitio web con pasarelas de pago hasta el motor de monitoreo de cuentas en tiempo real, a través de paneles personalizables y amigables para los traders y el personal administrativo. Grandes empresas como Cortana usan la tecnología de Proprietary Firms Tech. Si te gustaría arrancar tu propia marca de pruebas de fondeo, agenda una demo en la descripción de este podcast. Y no va a haber nadie como en el trabajo que si tienes un jefe que te dice, huevón, la estás cagando acá y esto no es así, va a ser la vida la que te va a decir tu empresa no va a crecer hasta que tú seas esa mejor versión de ti, ¿cierto? Entonces por eso te digo que no necesariamente ninguna de las dos, pero definitivamente ayudan a las dos. Entonces, sí. en mi caso personal creo que despertó eso, pues yo siempre había sido muy disciplinado y muy juicioso, pero más que todo el lado académico, entonces yo todo lo que fueran libros, academia, teoría, la conocía y la manejaba muy bien, pero nunca había descubierto tal vez este lado más humano, este lado más personal, este lado de hábitos, aunque yo había jugado fútbol y tenía muchos hábitos que no los reconocía, pero que me ayudaron a muchas cosas. Y fue eso, como ese despertar, como entender lo que estaba haciendo bien, lo que necesitaba mejorar y empezar a aplicarlo en el día a día. Sí, hermano, antes de pasar a esa historia como emprendedor, me gustaría que pensaras, digamos, que en muchas de las personas que están escuchando este podcast, que usan Tree, que usan Swisset, que nos siguen a los dos y que son traders, que siempre han visto el trading como una opción de ingreso, ya sea principal o secundario, pero que su trabajo tradicional pues los termina jalando porque es como eso fijo. ¿Vos qué le dirías a estas personas cuando ellos han tenido como esas ganas de querer hacer de esto una de sus principales fuentes de ingreso? Vos que pasaste por ese lado de ser trader ya más, digamos que institucional, también retail, pero después emprendedor, ¿qué le dirías a esas personas hasta aquí? Mira, yo creo que es una decisión muy personal de cada quien y además del momento de vida de cada quien. De nuevo, yo amaba tradear, pensé que iba a hacer eso toda mi vida. No me arrepiento de nada de lo que hice con esta historia que te acabo de contar, más los primeros años con Esteban, que igual seguimos tradeando, pero hoy no me volvería ya, sencillamente por el momento de mi vida, por mi perfil de riesgo ahora y por la disponibilidad de tiempo que tengo. ¿Cierto? Entonces lo primero que les diría es como siéntense un poquito a hacer una reflexión de qué están haciendo en su vida y qué quieren para su vida. Algo que es hermoso del trading es que es supremamente versátil y se puede acomodar al estilo de vida que tú decidas llevar, pero sí o sí tienes que tener claro ese estilo de vida, porque es muchas veces lo que yo veo y cuando no hay coherencia entre lo que se quiere con lo que se hace es cuando se empiezan a ver tantos errores y tantos traders fallidos, ¿cierto? Entonces, pues muchas veces uno ve o la persona que le vendieron el trading como es algo rápido y fácil para hacerse millonario de la noche a la mañana, entonces pues el man trabaja y hace otras cosas en el día y cree que dedicándole 1 o 2 horas pues va a ser millonario en un año y no va a pasar así. O está esa persona que se lo toma en serio y se dedica del todo a esto, pero después dice, ay no, pero pues es que mi sueño no era ser trader, sino arquitecto y pues esta vaina me está quitando mucho tiempo. Entonces, creo que por eso es importante esa reflexión, como
¿tú qué quieres hacer en la vida? El trading definitivamente es una opción de ingresos adicional, real y rentable si tú haces las cosas que tienes que hacer, pero si tú no decides que sea tu fuente principal de ingresos, tómala como una fuente secundaria, entiéndela como una fuente de ingreso secundaria, pero ten la responsabilidad igual de tratarla con la importancia y con la disciplina que requiere tener cualquier fuente de ingreso. O si definitivamente esta vaina te encanta y te quieres dedicar a eso, pues también haz las paces contigo mismo, que de pronto, pues muchas veces uno no crece soñando que va a ser trader, sino que se encuentra esta vaina en el camino. Entonces, pues ten en cuenta que si quieres ver unos resultados impresionantes como la gente que se dedica a esto full time, pues vas a tener que hacer esos mismos sacrificios y eso seguramente pues te lleve a dejar de lado o al menos a dedicarle menos tiempo a otras cosas que en algún momento de tu vida pues para ti significaron más. ¿Cierto? Entonces al final es sencillamente como sentarte, tener las cosas claras contigo mismo y actuar con coherencia. Total, total, me gusta mucho ese punto de vista. Y creo que como nuestras carreras han sido tan similares, como que te entiendo bastante bien en ese sentido. Hermano, ya pasándonos a Tri, ¿cierto? Yo me acuerdo muy bien, año, si no estoy mal, 2019, 2020, mi socio llega y me muestra esta web que dice Tri, que vas a poder comprar acciones desde el celular y no te imaginas la emoción que a mí me dio que se pudieran comprar acciones colombianas desde el celular. Pero ustedes quedaron con esa web sin lanzar meses. Mi pregunta va es, ¿cuánto tiempo pasó? Y a nivel emocional, ¿ustedes no se desesperaron porque las cosas no salían? Contanos un poquito cómo fue esa historia. Sí, no, o sea, en TRI empezamos a trabajar en marzo del 2018, lo tengo presente, mayo del 2018. Empezamos a trabajar porque sale una circular de la Superintendencia Financiera de Colombia que permite la vinculación digital para productos de inversión. Eso es lo que nos habilita TRI, que es el primer diferencial que tiene, y es la vinculación 100% digital, que en Colombia en ese momento no existía, y hoy, 5 o 6 años después de ese momento, es increíble, y seguimos siendo en TRI los únicos que la tienen. ¿Cierto? Entonces dijimos, ok, check, esto habilita. Nosotros en conversaciones con Esteban medio informales, porque en ese momento teníamos Trendy Trade, que fue el otro emprendimiento, habíamos dicho, oye, ¿qué tal si un Robinhood colombiano? ¿Qué tal si no? Pero pues se había quedado ahí. Pero esto era lo primero que realmente nos habilitaba para poder crear ese producto. Entonces, vamos a la Bolsa de Valores de Colombia, les decimos, mire, esto es lo que queremos hacer, nos sorprendemos porque nos dicen del carajo, hace rato estamos buscando a alguien que se anime, pero pues ninguna de las grandes firmas quiere hacerlo, así que si ustedes se van a animar, cuentan con nuestro apoyo para impulsarlos en lo que podamos impulsarlos, entendiendo que tampoco podemos entrar en algún conflicto de interés pues con las demás firmas del mercado. Y ahí entonces ellos empiezan a guiarnos. Entonces la primera reunión nos la ayudan a sacar con la superintendencia financiera, entendemos qué es lo que necesitamos para funcionar en Colombia, que básicamente era o ser una comisionista de bolsa o trabajar con una. Para ser una comisionista de bolsa en Colombia tienes que tener reservas legales de mínimo 2.000 millones de pesos, que obviamente no las teníamos. Entonces pues sabíamos que teníamos que trabajar con una. Entonces era con quién vamos a trabajar, conocerlos, pues que les gustara la idea, que decidieran trabajar con nosotros. Entonces, pues afortunadamente llegamos a Acciones y Valores donde creen en nuestra visión y deciden trabajar con nosotros. Y ahí recién empezamos a trabajar en el proyecto, pero pues entre eso habrán sido tal vez 2 o 3 meses, pues que muchas veces la velocidad no es la más alta. Yo me acuerdo que en su momento nos ayudó que nosotros de Trendy Trade habíamos salido más o menos con unos $120,000 de capital semilla para Trade. Eso más o menos nos daba 10 meses de vida, entonces en 10 meses teníamos que estar al Justo te aire. iba a preguntar eso. Exacto, entonces en 10 meses tenemos que estar al aire, por esos primeros meses pues no andaron a la velocidad que queríamos, pero seguíamos teniendo un tiempo que pensamos que era correcto para lo que queríamos hacer, entonces pues entre comillas estábamos tranquilos, pero pues ahí es donde empezamos a estrellarnos con regulación y con tecnología. Regulación, pues porque la circular era todavía muy nueva, entonces había muchos vacíos a nivel de interpretación. Entonces, por ejemplo, la circular dice, es
permitía la vinculación digital para productos de inversión simple. ¿Qué son productos de inversión simple? No lo sabemos. En su momento, pues la Super no lo tenía claro, no sabían si eran acciones, si eran bonos, qué era. Entonces, pues llegar a aclarar todos esos temas, pues eran semanas de idas, vueltas, de preguntas, requerimientos, muchas cosas que se demoran y que tienen una burocracia muy alta detrás. Y por el otro lado, la tecnología, porque entonces, como teníamos que conectarnos a través de un comisionista de bolsa directamente a la Bolsa de Valores de Colombia, al depósito central de valores, tener todo un software de reconocimiento y de validación de identidad y muchas otras cosas, pues al final hacer que todas esas tecnologías convivieran en una sola es supremamente complejo. Y todavía más entendiendo que todavía el software de las empresas financieras está años luz atrasado. Entonces muchas veces llegábamos Entiendo. a caminos donde nos decía, oiga, no, eso no existe, o el que hizo eso se murió ya y no sabemos cómo se arregla, o sea, unas historias increíbles donde literal muchas veces le tocaba a nuestro sitio meterse a entender el código de otra empresa para entender qué tenían y cómo lo que teníamos se podía adaptar a ellos y bueno, un montón de cosas terribles. Entonces, claro, todo eso empieza a empujar, a empujar, a empujar. Gracias a Dios, a nosotros lo que nos ayudó es que en nuestra cabeza nadie sabía que Tris iba a demorar casi 3 años en salir, que al final fue lo que se tomó, sino que a nosotros cuando se iban acabando esos 10 meses, nuestro sitio Luis nos dice, oigan, creo que van a necesitar 3 meses más. Entonces dijimos, pues pucha, pues no tenemos la plata, pero pues son solo 3 meses, ya hemos trabajado e invertido bastante, pues nos la conseguimos. Y entonces salimos y levantamos 3 meses más de vida, pero entonces a los 2 meses otra vez, Luis, creo que son 3 meses más y 3 meses más. Y así empezamos de 3 meses en 3 meses, pues haciendo locuras financieras. Yo pagaba sueldos y oficina con mi tarjeta de crédito. Esteban le pidió prestado a toda la familia. Mejor dicho, sacamos plata de donde pudiéramos para tratar de mantener este proyecto a tope porque por un lado, claro, ya nos íbamos alargando mucho, pero por otro lado, sentíamos que estábamos tan cerca que no queríamos parar. Hasta que un día, pues nos sentamos con Esteban, bien endeudados, además, bien con el agua al cuello, y decimos, ¿cuántos 3 meses vamos a aguantar? Y pues ahí dijimos, pucha, es que es duro porque y creo que también esta es como una de las lecciones que yo había aprendido de eso, de lo que había leído de crecimiento personal y de la gente con la que yo andaba, y era cuidado a quien escuchas, porque no todos los consejos y no todas las recomendaciones pues son acertadas, y no porque tengan mala intención, pero pues cada persona hace lo mejor que puede con los recursos con los cuales dispone. Entonces nosotros pensamos es que a quién le preguntamos, porque estamos intentando hacer algo que en Latinoamérica no se ha hecho. Entonces si tú así le preguntas a un emprendedor, pues no sabe el montón de trabas y de dificultades que hay detrás, ¿cierto? Porque pues al emprendedor íbamos y le preguntamos a emprendedores, a aceleradoras, y nos decían, no, pues teoría producto mínimo viable, MVP, Lean Startup, ¿por qué no tienen ya un producto en el mercado? Y es no podemos porque para eso necesitamos igual conectarnos a esta tecnología e igual que la regulación nos permite, y si no tenemos la tecnología la regulación no nos va a dejar, entonces por ahí no era. Pero pues si vas y le preguntas a alguien corporativo, pues yo también los entiendo, o sea, si vas y le preguntas a alguien que nunca ha emprendido, oiga, es que hace 2 años vengo emprendiendo, me he gastado tanta plata, todavía no sé cuándo voy a salir, pues el consejo más válido que te podían dar sería, pues cierre esa mierda y váyase a trabajar para pagar deudas. Claro. Pues, tampoco era como el que queríamos oír. Entonces, pues lo que nosotros dijimos fue, pues vámonos a Y Combinator, que esos manes sí saben de emprender, y pues porque han pasado muchas startups increíbles y seguro de pronto alguna parecía lo que estamos haciendo, y apliquemos. Si ellos nos dicen que no, que estamos locos, pues ahí sí cerramos el chuzo y nos dedicamos a trabajar para pagar deudas. Pero qué tal que pasemos, y si pasamos es porque no estábamos tan locos, entonces pues le seguimos dando. Entonces pues ese fue como el tiebreaker que usamos. Ya. Aplicamos YC en el 2020. La primera vez nos dicen que no, pero llegamos a entrevista, que ya era un logro bien grande, y nos dicen, nos gusta el equipo, nos gusta la idea, nos preocupa
preocupa el tamaño de mercado, no creemos que Latinoamérica esté listo para una solución como la de ustedes, entonces nos dicen lancen y vuelven y aplican. Entonces pues fue chévere, pero no, porque nos dijeron, ok, no estamos locos si nuestro perfil les gustó, pero nos dicen lancen y no sabemos ese lanzar cuánto va a ser, si otros 3 meses, 6, un año. Claro, ¿cuánto dinero más? Exacto, pero entonces dijimos con Esteban, bueno, un batch más. Entonces, cada 6 meses hay aplicaciones a Y Combinator, entonces dijimos, levantémonos lo de 6 meses más de vida, y ahí es donde tú decías, nosotros ya teníamos página web, teníamos redes sociales, habíamos creado una comunidad de gente que invertía en la Bolsa de Valores de Colombia y todos los días la alimentábamos y generábamos interacción y todo, pero no había aplicación y todos los días la gente nos preguntaba para cuándo la aplicación. Yo Pero recuerdo. pues, claro, pero pues por fin, después de tantos 3 meses, por fin pudimos salir. Pues todo ese trabajo y este pues es otro aprendizaje y es que la vida, Dios, en quien crean, no se queda con el trabajo de nadie. Pues nosotros veníamos quemando las pestañas casi 3 años sin ver la luz. Y pues yo siento que cuando por fin tuvimos producto, pues la vida nos recompensó toda esa resiliencia, todo ese trabajo duro que teníamos detrás. Entonces, pues para que se hagan una idea, en nuestras proyecciones más locas, más positivas, nosotros cerrábamos el primer año con 2.000 usuarios, el primer año, y cuando por fin prendimos la aplicación y salimos en las comunidades y llegan los medios de comunicación a entrevistarnos por lo novedoso que era el producto, pues hacen que el primer mes terminemos con 10.000 cuentas creadas. Wow. Entonces, pues claro, fue un salto exponencial. Obviamente, además, nos habían vuelto a invitar a entrevista de Y Combinator. Entonces, pues ya íbamos mucho más confiados con algo que mostrarles de que sí podía haber una oportunidad para Latinoamérica. Y ya, pues cuando llegamos a Y Combinator pasamos, levantamos ronda de inversión, pagamos deudas primero y ya empezamos a hacer cosas más interesantes. Hermano, en ese camino, digamos que primero pues te felicito y los felicito a todo el equipo de Trip porque sí creo que es un ejemplo de resiliencia. Justo por eso quería tocar ese tema, porque yo fui de esos usuarios que les escribía y que estaba esperando que la aplicación saliera y bueno, ver que ese proceso y ese progreso que se está dando pues fue lento, pero que una vez se dio, pues digamos que fue bastante recompensado, ¿cierto? Te quería preguntar acerca de en el caso de ustedes tuvieron esa ventaja de que el primer mes llegaran a 10.000 usuarios, sin embargo, en emprendimiento hay un concepto que se conoce como el Product Market Fit o esa, digamos, compatibilidad de lo que el mercado está necesitando y lo que uno está ofreciendo y que en verdad sea solicitado a gran escala. En el caso de ustedes fue bastante rápido lograrlo, pero ¿cómo fue o cómo medían esas métricas, no solamente en Colombia, sino después cuando lanzaron en otros países, para que un emprendedor que esté escuchando diga, bueno, ¿qué tengo que hacer para intentar acercarme a ese product market fit? O sea, fue un proceso de construcción continua, Andrew. Digamos que nosotros tuvimos otra gran bendición y es que en ese camino segunda presentación a Y Combinator conocimos a Daniel Bilbao, que es uno de los grandes emprendedores del país. Él había pasado 3 veces por Y Combinator, entonces sabía qué era lo que nos iban a enseñar, qué era lo que nos iban a pedir, entonces empezó a enseñarnos eso antes de siquiera pasar a la entrevista, pero pues ya íbamos agarrando metodología y ya íbamos aprendiendo mucho. Ahí es muy importante, a pesar de que 10.000 cuentas se escucha wow, eso todavía no era Product Market Fit. De hecho, hoy creo que todavía Tri no tiene Product Market Fit. Estamos muy cerca, pero seguimos trabajando. Pero pues al final eran señales que te decía, vas en el camino correcto, hay que seguir trabajando, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la primera señal fue eso, cuentas creadas. Ahora, si, para serte sincero, cuentas creadas es lo que se llama en emprendimiento una métrica vanidosa. Claro. Porque aunque me necesitan es que la gente opere. Varios, claro, te estás llamando la atención, tú necesitas es gente haciendo operaciones pues para ver ingresos y para que tu empresa sea rentable. Entonces, después de saber que esa no era la métrica, sino que era usuarios activos, entonces era ir diseñando ese funnel de conversión. Entonces, no eran solo cuentas creadas, sino cuentas válidas, con la identidad validada,
y además gente que hubiera hecho un cash-in en la aplicación y además gente que hubiera hecho su primera inversión. Y pues evidentemente en cada parte del funnel pues tienes un burn, tienes un porcentaje de gente que se queda y gente que no. Entonces pues afortunadamente eso lo fuimos aprendiendo, lo fuimos refinando, entonces creo que eso fue lo primero, como definir cuáles son esos primeros KPIs, como esas primeras eh, eh, resultados claves que son los más importantes para tu negocio, definir un North Star Metric, que es como de todas las cosas que puedes medir, cuál es la más importante para que tu negocio salga adelante y pues hacer todo lo que necesitas optimizando para esto, porque ahí se presenta uno de los grandes problemas que tenemos los emprendedores y es el tema de priorizar, porque tú puedes tener 10.000 Total. ideas, tú y yo lo hemos hablado, Andrew, de hecho hemos sido víctimas mutuamente de eso y hemos querido hacer cosas tri suicide hace rato, pero tenemos 10.000 cosas que son igual de importantes, igual de interesantes y tienen recursos limitados, equipo limitado, tiempo limitado, ¿a qué le das prioridad? Entonces, pues al final ese North Star Metric es lo que te ayuda a tener algo más claro. No es perfecto, no te soluciona el problema, pero te ayuda a avanzar, ¿cierto? Entonces yo te diría que de entrada eso, tener un North Star Metric, tener unos KRs supremamente claves, empezar como a trabajar en esa mentalidad del equipo, ahí sí, de Lean Startup, de empezar a probar cosas muy rápido, equivocarte muy rápido, muy barato, experimentar, que es de las cosas que muchas veces no son tan obvias porque la gente piensa que equivocarse está mal y al contrario, tú deberías tratar de equivocarte todo lo que pudieras porque de tratar de equivocarte muchas veces vas a ir encontrando cosas que sí funcionan y cuando encuentras esas cosas que funcionan, pues las puedes hacer mejor y las puedes apalancar y ahí de a poco pues se van acomodando las piezas, pero pues sin duda es un trabajo de muchos meses, de muchos años. Hoy, Andrew, ya no en cuentas creadas pasa el millón, pero hoy ya de cuentas validadas tenemos 350.000 usuarios. Seguimos creciendo a un muy buen ritmo, pero de nuevo, Tri todavía no tiene product market Excelente. fit. Estamos cerquita, para eso estamos trabajando. Excelente. Hermano, ¿qué hubieras hecho diferente? Con todo el conocimiento que tienes ahora, si estás en ese primer mes ya de lanzamiento de Tri, tres cosas que hubieras hecho diferentes. No, yo creo que en bueno, lo primero sería haber confiado más en mí, porque obvio, pues vienes de 3 años de no ver un peso, de no saber si vas a salir o no, entonces muchas decisiones y muchas cosas las hacías desde el miedo. Esa comunidad era increíble y nos dio un impulso gigante, pero muchas veces pues no estaba seguro si estaba haciendo las cosas bien o no. Muchas veces pensaba, puta, yo para qué abría esa vaina si no hacer sino darme palo todos los días de cuándo va a estar la aplicación. Entonces, Mm. pues creo que eso era como lo primero de decir, está haciendo las cosas bien, siga dándole, siga aprovechándolo, siga trabajando. Lo segundo, y por eso se los dije ahora, perderle el miedo a equivocarse. Entonces, en esas primeras veces, además, porque como no teníamos plata, pues éramos como muy selectivos en las iniciativas que hacíamos, pero pues uno no necesita tener plata para experimentar. Entonces, había muchos experimentos chiquitos que podíamos hacer sin plata, otros que de pronto sí necesitaban, pero pues muy controlado. Pero entonces era eso, hacer muchos experimentos, saber que equivocarme está bien y más bien agarrar lo que funcionaba y replicarlo. Y tercero, que fue de las cosas que gracias a Dios Bilbao empezó a enseñarnos desde muy temprano, pero que seguro hubiéramos podido mejorar antes, es el tema de ir midiendo. Porque claro, a ti siempre te dicen en teoría 1.0 administración de empresas, lo que no se mide no se mejora, pero pues al final no siempre vas a tener claro qué es lo que necesitas medir y cómo necesitas medirlo. Y muchas veces uno se queda en eso. Entonces, pues, por ejemplo, yo sabía que unos software increíbles que te miden el mapa de calor, la gente donde hace clic, qué es lo que ve, qué es lo que no ve, Sí, pero pues no teníamos la plata para llegar allá. Entonces, ¿cómo lo haces sin presupuesto, un MVP de eso? Entonces, es como tener al final, esa es la mentalidad Lean Startup de yo sé que hay herramientas increíbles que hacen eso, pero si no es posible para mí en este momento, ¿cómo lo hago viable de una forma que pueda lograr? ¿Cierto? Entonces, creo que serían esas tres. ok, súper, súper, súper. Hermano, ya cambiando un poquito de tema y pasándonos a este camino
ya de cara a vos ver a los usuarios, su comportamiento, las personas que usan Tree, la gran mayoría como una plataforma para acumulación de riqueza, otros más para hacer trading como tal. ¿Vos qué crees que diferencia justamente a esto, a un muy buen trader de un muy buen inversor? Yo creo que para hacer cualquiera de las dos, de todas maneras, tienes que tener algunos rasgos en común. Tienes que tener sí o sí disciplina, tienes que tener sí o sí un plan muy claro, sí o sí tienes que entender tu perfil de riesgo y ser coherente con tu perfil de riesgo. Entonces, pues eso tanto el inversionista como el trader deben coincidir. A mi forma de ver, el trader tiene la ventaja y es que es una persona que o tiene un perfil de riesgo más alto o está dispuesto a tomarlo para sus objetivos específicos y por lo que está trabajando. Entonces, eso es lo primero, que toma esa decisión racional de tomar mayor riesgo buscando pues una mayor rentabilidad. Eh, es una persona también que por esta decisión debería tener mayor disciplina, estar más enfocado y estarle dedicando mayor tiempo a sus inversiones, ¿cierto? Pues yo, en mi caso puntual, yo pasé de ser trader e inversionista, hoy no le dedico el 10% a analizar el mercado de lo que le dedicaba hace 7 años. Eh, entonces, pues es claro que si quieres ser trader, pues tienes que tratarlo con la importancia que es y con el esfuerzo que es. Y además no existían herramientas como Suicet que le ayudaran a uno a tener una vida más tranquila. Entonces, eso creo que también es importantísimo. Eh, creo que Total. es un tema también de tomar decisiones mucho más rápido. Cuando tú eres inversionista, pues al final como vas a largo plazo, pues tú puedes aceptar esas volatilidades de corto plazo y ya está, y no te preocupas, pero en cambio cuando eres trader, pues tienes que tener metas de más cortico plazo y seguramente tienes que tomar decisiones más rápido y no solo tomarlas, sino estar consciente y tranquilo contigo mismo de lo que representa eso, porque pues yo creo que a todos nos ha pasado, Andrew, cuando estás tradeando, que te saliste de una posición y no te hubieras topeado, después te hubiera dado take profit y esa Clásica. pues duele un montón, pero pues son de los trade-offs que uno tiene que hacer pues por su metodología. Creo que eso, así muy rápido, Andrew. Ok, ok, bueno, no, súper. Hermano, pasando, digamos que otra vez a pensar en la TAM, ustedes que han venido creciendo como por países, ¿cierto? ¿Qué crees que nos falta como región, como la TAM, para que haya más acceso y más educación, pues, valga la redundancia también, financiera acerca de educación bursátil, ¿cierto? O sea, como que haya más acceso a ese tipo de productos. ¿Qué crees que hace falta? Más Okay. educación, más tecnología, más promoción por parte del gobierno. ¿Cómo lo ves? Sí, 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 sin embargo se convierte Andrew, un poco en un tema, un dilema del huevo o la gallina, ¿cierto? Entonces, definitivamente la falta número uno es la falta de educación, ¿cierto? Hay muy poca educación financiera y todavía menos educación bursátil. Entonces, pues por eso es que la gente no pide tampoco muchas herramientas y no sabe ni siquiera que existen. Pero pues por el otro lado, si yo soy emprendedor, pues qué incentivos tengo para crear una herramienta tecnológica si sé que hay muy poquita gente educada que me las va a pedir y que las va a usar. ¿Cierto? Entonces, pues al final yo creo que es un tema de ir avanzando en las dos problemáticas. De hecho, es lo que tratamos de hacer en Tri. En Tri, pues vimos que había una oportunidad de crear esa herramienta transaccional que no existía en Colombia y en Perú. Y por ahí empezamos, pero sabíamos que para que esa herramienta la pudiera usar mucha gente, pues teníamos que aportar educación financiera. Entonces, por eso fue que empezamos a crear contenido, por eso te entrevistaba a ti, a muchas otras personas, como para tratar de ir poniendo esos granitos de arena en la educación. Entonces, por eso al final es ese dilema, ¿no? Pero sí o sí falta educación, sí o sí hacen falta muchas herramientas, sí o sí falta también que entre todos entendamos y nos empoderemos, y es uno de los mensajes que yo siempre trato de darle a la gente, y es muchas veces nosotros es muy fácil criticar lo que está pasando allá afuera y lo que hacen los políticos y lo que Sí, hacen los bancos y por qué es tan caro y por qué hacen tan mal, pero es muy poquita la gente que se pone la 10 también a ayudar a construir.
Mm, Entonces, pues en el momento en el que en Latinoamérica sea no el 1% del país, sino sea tal vez el 10, el 20, el 30% del país invirtiendo en la bolsa de valores, esta vaina va a volar de todas partes. La misma bolsa de valores, vamos a ver mejores rentabilidades, mejores oportunidades, muchas cosas para los inversionistas, pero esto a su vez va a impulsar la economía, entonces vamos a crear más trabajo, vamos a crear nuevos proyectos y servicios y vamos a avanzar como sociedad. Pero entonces pues la gente se queda en el criticar y no pone su granito de arena. Entonces pues también hace falta un poquito como tener esa cultura de, oiga, qué bacano, mira que uno puede ya invertir en la bolsa, descargues esta aplicación y venga que es que si no sabe de una herramienta muy bacana de análisis que se llama Swisset y mire todo lo que le muestra. Entonces son cositas tan cercanas como de volverse así embajador orgánico de iniciativas que al final le están aportando a la sociedad. Yo te resumiría esas tres así muy rápido. total, no, no, estoy completamente de acuerdo y creo que son así exactamente como lo estás diciendo. Y entonces, hermano, de cara al futuro te pregunto, ¿qué se viene para Tri? O qué te gustaría que fueran esas siguientes funcionalidades o a nivel de empresa? ¿Cómo es el futuro de Tri? Andrew, precisamente en esto que hablábamos ahorita de lo difícil que es priorizar, pues yo, y lo hemos hablado contigo en otros espacios, yo he aprendido que lo que se hable más allá de 6 meses para adelante, pues sería mentirles, entonces pues no me quiero adelantar mucho. Lo que sí les quiero dejar es la visión de Tri. Ok, La visión de Tri es ser el marketplace financiero donde cada vez que un latinoamericano tenga ahorros y quiere invertir, encuentre un producto que se ajuste a sus gustos, su estrategia y sus necesidades y tenga las herramientas para hacerlo rentable. Entonces, bajo esa visión, Andrew, pues nos caben todos los activos del mercado bursátil porque hoy tenemos acciones, fondos de inversión y ya hemos desplegado las primeras emisiones de renta fija, pero nos faltan divisas, nos faltan derivados, nos faltan materias primas, nos falta criptomonedas, nos faltan muchas cosas más y nos faltan herramientas más sofisticadas para la gente analizar. Entonces nos falta todavía una plataforma web, un graficador profesional, estadísticas como las de Swisset y muchas cosas más que esperamos ir avanzando, irlas logrando todos, pero no, de aquí a 6 meses pues es muy difícil hablar. Por ahora, no sé cuándo salga este podcast, pero la otra semana van a darse cuenta de un lanzamiento de una alianza muy grande en la cual veníamos trabajando hace rato, que ya por fin va a ver la luz. En eso estamos enfocados, la empresa totalmente, pues al menos en Colombia. En Perú acabamos de lanzar fondos, que era algo que no teníamos allá todavía y pues que ha sido un gran lanzamiento. En Chile estamos todavía trabajando en la estabilización de la plataforma, porque además eso tiene la tecnología, ¿no? Que no es solo las cosas sí. que quiero hacer nuevas, sino cómo conviven con las que ya están y que no dañen las que ya están, que es algo que es para nada sencillo. Entonces, pues en Chile hemos tenido muchos retos de estabilización en los cuales estamos trabajando. Entonces sería eso, Andrew, como quédate con la visión del largo plazo, allá es donde queremos llegar. En el intermedio, pues estamos trabajando en varias cositas pequeñas que de a poco van a ir acercándonos a esa visión. Ok. Y de cara al trading y las inversiones, ¿vos cómo es el futuro en general? O sea, por fuera de Tri, en general, ¿cómo es el mercado? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo crees que se va a hacer el trading y las inversiones en el futuro? Andrew, yo creo que con tanto desarrollo tecnológico cada vez va a ser más sencillo y vamos a tener más herramientas para que sea más rentable para todos, ¿cierto? Entonces, pues herramientas como las que antes nosotros no teníamos, que se han ido construyendo y que han ayudado un montón, pues seguramente lo van a facilitar. Y porque asimismo el mercado también se va sofisticando y va creando otras cosas. Entonces, por ejemplo, acciones fraccionales hace 5 años no existían y hoy le han dado acceso a mucha gente. Por ejemplo, todas estas herramientas que están saliendo con inteligencia artificial, pues están ayudando un montón a facilitar muchas labores que antes eran más manuales y que tomaban mucho tiempo y que te requerían un mayor expertise. Y pues seguro yo la verdad no he estudiado en profundidad qué se está haciendo, seguramente tú sí, y seguramente hay un montón de desarrollos de inteligencia artificial para ayudar al trading, a la inversión que se pueden hacer. Entonces, pues nada, yo la verdad estoy muy confiado y muy optimista
porque sí creo que cada vez más hay más y mejores herramientas, más y mejor apoyo y ayuda para que sin yo ser un profesional, un experto, pueda empezar a invertir, pueda empezar a tradear y me vaya bien, que es lo que queremos todos. Así es. No, pues después te cuento en lo que estamos trabajando para ver cómo se une el roadmap, así sea el año 2026, pero que en alguna parte pueda entrar. Y hermano, ya para cerrar, te voy a hacer unas preguntas rápidas. ¿Listo? Entonces la primera como respuesta que tengas, ahí lo que se te venga a la mente. ¿Listo? De una. Lo más difícil de emprender. Priorizar. Mercado favorito para operar. Acciones. ¿De dónde? Estados Unidos. Libro favorito. Los secretos de la mente millonaria. Muy bueno. Acción favorita para el 2024. Nubank. Y un sueño pendiente. Llegar al primer millón de usuarios activos. Bueno, ahí está. Hermano, muchas gracias por habernos acompañado en Trading Simple y Sabio. La verdad es que estuvo la conversación muy, muy bacana. Chévere conocer de primera mano como tu experiencia, cómo fueron creciendo. Sobre todo se me queda mucho la resiliencia que tuvieron para no decaer, ver cómo literal Dios la vida les ayudó en ese primer impulso cuando lanzaron, y de allá para acá pues el trabajo duro de todo el equipo y de ustedes pues para poder seguir sacando TRI adelante, sacando el país adelante, porque eso también es construir país, construir región. Y bueno, de verdad, gracias por acompañarnos. Carlos, ¿dónde te pueden seguir a vos? ¿Dónde pueden seguir a TRI? Contanos. Claro que sí. A TRI nos encuentran en todas las redes sociales como @somostri con doble I latina. Y a mí también en todas las redes me encuentran como carlos.guayara con Y de yuca y R al final. carlos.guayarar. Ahí encantado de ayudarles en lo que podamos servir siempre. Mil gracias, Andrew, por esta invitación. Encantado, disfruté mucho la entrevista y ojalá podamos seguir haciendo cosas juntos. Por supuesto, hermano. Gracias a vos por el espacio y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias a todos los que quedaron también hasta el final. Un abrazo. Trading simple y sabio. Conversaciones para aprender, inspirarse y pasar un buen rato con los líderes de la industria financiera.